Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, del versículo 4 al 12 voy a leer. Hebreos capítulo 11, del versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta el versículo 12 he leído. La verdad que este libro Hebreos maravillosamente estaba hablando sobre el Evangelio, comparando del libro de Levítico, donde sale el tabernáculo de reunión, con el libro de Éxodo. Entre los libros que aparece en el Nuevo Testamento, no muchos libros que están explicando sobre área de tabernáculo de reunión celestial y terrenal. Además, hasta ahora los teólogos no conocen muy bien quién hizo escribir este libro, Hebreos. Únicamente nosotros podemos saber sobre el objetivo. Además, en este libro sale el nombre de Timoteo. Por esa razón nosotros podemos imaginar que seguramente una persona que estaba cerca del apóstol Pablo. Pero este libro estaba enseñando una cosa a los judíos, entre los israelitas. Entre los israelitas estaban adorando
a los ángeles. Por esa razón tenían respeto a los ángeles. Pero esta palabra, ¿no? Hebreos estaba enseñando que los ángeles es nada. Solamente los ángeles fueron enviados al mundo para que sirvan a los salvos. Así dice. Entonces nosotros no sabemos muy bien, ¿no? Porque no se ve presencia de los ángeles, pero según la palabra de Dios dice que Dios nos envía los ángeles para que nos cuiden. Además, el Espíritu Santo del Señor está en nosotros. Prácticamente, ¿no? El Espíritu Santo del Señor, eso es como Dios mismo está morado, cuidando a nuestra vida. Por eso la salvación es una bendición grande. No puede cambiar por otra cosa. Porque puede aprovechar dos cosas grandes. Recibiendo la salvación se cambia la identidad. Nuestra identidad original era hijo de Satanás, esclavo de pecado. Por eso cualquier obra no sirve de nada para Dios, no le cuenta. Solamente era digno de ser lanzado al infierno. Pero después de reconocer la verdad y después de recibir el perdón eterno, permaneciendo en el pacto nuevo, ya Dios nos cuenta como sus hijos. Maravillosamente, ¿no? Dios, cuando se trata a sus hijos, ya va a proteger, va a bendecir, va a dirigir sus vidas. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor, ¿no? Comparando de mi vida antigua. Mi vida antigua, es decir, que antes de recibir la salvación, siempre en mi corazón se quedaba una inseguridad de mi vida. Porque mi familia era humilde y también pobre. Mi casa ya era como una casa que no tenía suficiente alimentación. Por esa razón yo nunca esperaba que alguien me apoyara, me ayudara, me cuidara, sino que después de terminar de bachillerato, ¿no? Ingresando en el servicio militar durante 5 años, solamente por mí mismo yo estaba trabajando, sirviendo al gobierno y luego el gobierno me pagaba como salario, como un tipo de funcionario, porque no era soldado común, sino que era como maestro, como lo que está hablando hermano Galo, ¿no? Maestro. Entonces, después de terminar servicio militar, ya no había más de ganancia y no hay ingreso en mi vida. Y luego, después de terminar el servicio militar, ya cuando empecé a vivir en mi casa, de repente podía gastar lo que tenía. Apenas yo tenía como uno de más o menos $3,000, ¿no? Porque el gobierno me pagó por terminar el servicio, ¿no? Pero de repente pasando un mes ya gasté $1,000. Pasando un mes ya gasté $1,000 más. Se quedó solamente $1,000 efectivo y luego un moto, bicicleta y luego algo de cámara nada más. Es todo. Por eso llegando pensamiento, ¿no? Pasaría un mes, ya sería como mendigo nada más yo. No hay ganancia. ¿Cómo yo
aguanto la vida. Justamente al terminar como tercer mes, ya Dios me dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Después de recibir la salvación en mi corazón, desapareció el deseo de ganancia en el mundo. Porque antes de recibir la salvación, siempre yo necesitaba tener una casa, comprando terreno, manteniendo un saco de arroz, porque nunca había comprado un saco grande como más de 60 kilogramos de arroz. Nunca, solamente poco nomás, 10 kilogramos, etc. Por eso en mi corazón se quedó gran lástima, ¿no? Ya debería tener cantidad de arroz, alimentación. Pero hasta 1990, en el mes de mayo, cuando estaba teniendo preocupación de mi vida, solamente quería ganar plata, ¿no? Pero al recibir la salvación, Dios me cambió totalmente mi pensamiento, mi deseo. Porque llegando el Evangelio en mi corazón, surgía un deseo. En este mundo, ¿cuántas personas están siendo pecadores como yo? Porque durante 10 años que yo estaba congregando en la iglesia presbiteriana, pero siempre en mi corazón se quedaba condenación, me sentía como pecador. También tenía que hacer buenas obras, cumpliendo mandamientos de Dios. Pero nunca podía solucionar mis pecados, aunque oraba, pedía el perdón, pero nunca llegó la seguridad ni certeza de la salvación. Eso es, era pecador. Pero después de escuchar el Evangelio, llegando una promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siendo como justo que no tengo pecado, de ese fondo de mi corazón se levantaba un deseo de vivir con el Evangelio. Además, Pastor Oxubag es fundador de la Misión Buenas Nuevas. Él me dijo personalmente: hermano Kim, hoy en día no mucha gente está viviendo por el Evangelio. Yo quiero que usted sea como misionero de África o Sudamérica, llevando el Evangelio y predique. En esa palabra, ¿no?, me impactó en mi corazón. Imagínense, en esa época, 1990, nuestra iglesia en Corea del Sur, uno de como 70 o 80 iglesias nada más. Y luego apenas estaba iniciando enviar misioneros a continentes. Desde 1989, por primera vez envió a Alemania, ¿no? Entonces, ese es el primer misionero que fue a Alemania de nuestra misión Buenas Nuevas. Entonces, en 1989 envió un misionero. 1990 envió a Estados Unidos y luego, casi mismo año, envió a Rusia. Significa que no había muchos misioneros que vivían fuera de Corea del Sur. Yo puedo imaginar que Pastor Oxubag en esa época estaba orando al Señor para que levante muchos siervos de Dios. En su oración incluye como la promesa: mi vida, mi nombre, mi familia. Así yo puedo considerar por la oración de siervo de Dios. Después de orar al Señor, siervo de Dios me avisó:
espero que usted sea misionero. Después de recibir la salvación, uno de 3 días nada más pasaba. Pero esta palabra me impactó, se cambió mi corazón. Por eso ya no quería ganar dinero en el mundo. Aunque mi tía me ofreció trabajo, estaba trabajando, pero no quería recibir el salario. ¿Por qué? Comparando de la palabra de siervo de Dios, dice que viva por el evangelio, entonces yo no tengo que enfocar hacia ganancia. Justamente en el año 1990, el día 26 de mayo, yo recibí la salvación por la fe. Y el mismo año, en el mes octubre, hizo convocatoria a los seminaristas para que ingresara a la Escuela Teología de Misión Buenas Nuevas. En aquel entonces Dios me dirigía a entrar en el seminario. Desde aquel tiempo, ya aprendiendo la palabra de Dios, pasando 3 años, Dios me hizo casarme con mi esposa y teniendo 2 hijos. Y desde 1997 Dios me envió a Jamaica. También 1998, como 1 de abril, me envió a La Paz de Bolivia. Y hace uno de como 22 años atrás. Significa que la fe aparentemente por sí mismo puede adquirir. Así piensa, ¿no? Pero según mi testimonio personal, no es así. Una persona, si acepta la guía de siervo de Dios, dentro de esa guía tiene gran poder. Esa es una curiosidad. Mucha gente, ¿no?, directamente quiere recibir la voluntad de Dios, quiere recibir la guía de Dios. Pero según mi conocimiento, hasta ahora estoy considerando en Misión Buenas Nuevas, cada vez que Pastor Oxovan estaba dirigiendo la misión, ofreciendo evento, yo veo que en ese lugar, en esa área, ya está incluido de poder de Dios. Por ejemplo, el año pasado empezó a tener pandemia del mundo por COVID-19 desde febrero. Ya pasó más o menos ya un año, ¿no? Casi un año. Casi toda la iglesia tenía preocupación, todos los pastores estaban teniendo preocupación. ¿Por qué? Ya no puede unir en presencia, por eso no activa. Pero la Misión Buena Nueva durante un año, más que todos los años, nosotros hicimos gran cosa para evangelizar al mundo. Utilizando de televisión, canal, radio y también de plataforma de internet para hacer evangelización entre 5 continentes, todo junto. Porque ya ahora está teniendo la sede de Misión Buenas Nuevas al mundo, uno de 94 países. Además, 1000 de misioneros, también mil de evangelistas, pastores nativos, contactando con muchos canales, predicando, ¿no? Y a veces llegando, juntando cantidad de canales, que cuánta persona se ve el programa, como 2.000 millones de personas del mundo
tenían oportunidad de escuchar el Evangelio cuando hizo evento. Pero este evento nosotros estamos haciendo cada vez al mes. Cada vez como lleva 3 o 4 días. Significa que nosotros cuando encontramos la dificultad, nunca nosotros parábamos. Porque Pastor Suba siempre nos enseña. Se ve una cosa dificultosa, ambiente está mal, pero Dios es bueno para cambiar ambiente. Por fin puede hacer buenas obras. Nosotros estamos confiando en Dios, en la palabra del siervo de Dios. Por eso ustedes cuando están escuchando, hasta ahora yo estaba explicando detalladamente durante como casi 10 meses, palabra de Dios, lo que está escrito. Pero ahora poco a poco estoy tocando sobre el tema de testimonio de la fe. Porque ahora justamente está hablando Hebreos capítulo 11 sobre la fe. En la vida de Abel, en toda la vida, ¿qué es lo que hizo buenas obras? Únicamente él hizo una cosa buena, considerando las ovejas como sacrificio de Jesucristo, ofrendando al Señor, podía adquirir el testimonio de Dios, que Dios dijo a él, tú eres justo. Ese es todo, la vida de Abel. Cuando escuchó por Dios, Dios dice que tú eres justo. Entonces, ¿quién puede impedir esta palabra? Dios dice que tú eres justo. Por la fe, él podía ofrendar más excelente que Caín. Significa que autor de la fe es Jesucristo. Por eso, en el corazón de Abel que estaba formando fe, viene de Salvador, Jesucristo. Porque sin la muerte no hay salvación. Porque sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por eso, si no muere Jesucristo, ya no hay salvación. Por eso había muerto en la cruz. Por su sangre, Dios podía limpiar todos nuestros pecados y perdonar todos nuestros pecados. También nosotros tenemos que estar de acuerdo de lo que había perdonado todos nuestros pecados. Según la palabra de Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces nosotros también tenemos que decir, sí Señor, gracias. Dice que no va a recordarse de mi pecado. Entonces yo creo en su palabra. Así tiene que responder. Pero mucha gente, ¿no?, considerando su pensamiento más grande que la palabra de Dios. Por eso mucha gente dice, sí, está escrito en la Biblia, pero yo soy pecador. Entonces, ¿cuál es lo más grande? Evaluando su pensamiento y la palabra de Dios. Aparentemente dice que cree en Dios. Aparentemente dice que ya apoya en la palabra de Dios, pero considerando en su pensamiento, yo soy pecador. Una vez para siempre habiendo obtenido eterna redención para que se cambie nuestra identidad como adoptado hijo de Dios. Aunque un hijo de Dios sí comete o tiene error, pero su identidad no se cambia. Es como igual que siendo pecador, siendo hijo de Satanás, pero cuando hace buenas obras, amando, repartiendo, dando diezmo, dando ofrenda, pero su identidad no se cambia por su obra. Igual manera, siendo hijo de Dios, aunque anda mal, aunque comete, pero su identidad no se cambia. Además, no estoy diciendo que después de recibir la salvación tiene libertad para cometer, no.
Porque el Espíritu Santo del Señor va a dirigir en nuestro corazón para que busquemos a Dios, para que vivamos por el Evangelio. Por eso cada día, al llegar este tiempo tan justo, ¿no? La hora chilena, como a las 7, la hora de Ecuador a las 5 y otro de 6. Significa que al llegar tiempo, justamente Dios me traje acá para que yo presente ante ustedes. Es un vínculo. Es como igual que la iglesia, como si fuera que ustedes ya están permaneciendo en mi iglesia, invitando sus espíritus. Acá está sentado, ya primera fila, acá está Juan Jarín, Roberto Jor, fuera, Sierra, y también Carlos, y etcétera, etcétera. Solamente por la distancia, por pandemia no se puede unir, pero un día vamos a unir juntos por nombre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay actividad de Chile, voy a invitar a ustedes. También hay oportunidad de visitar a Ecuador, voy a ir y conocer a ustedes. Significa que Dios está dando un vínculo para que aprendamos la palabra de Dios, para que nosotros podamos saber sobre el secreto de la palabra de Dios, para que avance. El versículo 5, últimamente voy a hablar, ¿no? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Durante 300 años anduvo con Dios en el mundo. Él agradaba al Señor porque su corazón se unía con el corazón de Dios. Por eso, sin muerte, traspuso al reino de Dios. Es decir, que Dios le dijo: no, ya vamos a ir en mi casa. Siempre yo visito acá, no es suficiente, ya, vamos a ir junto conmigo. Dios lo llevó como arrebatamiento. Un día nosotros también seremos arrebatados al cielo. El día de hoy hasta acá. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase de evangelización. Cada día nosotros podemos investigar la palabra de Dios, podemos adquirir la fe. También Dios está bendeciendo a los pastores, los hermanos, para que unamos juntos. En mismo tiempo, en misma hora, nosotros podemos abrir nuestro corazón hacia la palabra del Señor. También el Espíritu Santo del Señor está derramando la bendición de Dios. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores, participantes, los que están escuchando esta palabra, para que vencen al mundo por la fe, para que ganen muchas cosas, para poder vivir por el Evangelio, Señor. Espero que nos bendiga constantemente. Mañana, otra vez, nosotros queremos compartir la palabra de Dios. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.